Hoy se llama esta enseñanza, a los que les gusta anotar, no solo se trata de amor. No solo se trata de amor. Dice Oseas 2, 14, 15, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Yo creo que esta es de las citas más hermosas que hay. Porque cuando uno escucha a Dios hablándonos y hablándonos de esa manera especial, nos infunde, así como estábamos cantando ahorita. Y a veces uno escucha la alabanza y no escucha con inteligencia y no canta con inteligencia. Pero las canciones y la música cristiana estamos orando dos veces, porque es basada en la palabra de Dios. Nosotros decíamos en esa canción, no me soltará ni arriba, ni en lo alto, ni abajo, cuando estoy abajo en el hueco, no me soltará. Y aquí el Señor nos dice en esa porción de Oseas 2, 14, 15, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y la hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Padre, gracias. Nuevamente te entrego esta enseñanza y nuevamente te pido, coloque ese carbón encendido en mi boca. Que seas tu Espíritu Santo hablándonos a través de tu palabra. Todo este mes, como les decía, de febrero, llevamos ese toque todavía de amor, pero qué lindo que podamos sentir ese amor de Dios, que a eso es lo que quiero que lo tengas presente. Y esta, como les decía, esta enseñanza no solo se trata de amor. Bueno, en la semana, hace 15 días les dejé un reto. ¿Quién lo ha cumplido? No tantos, al tiempo. ¿Cuál fue el reto? Ahora la pregunta es, ¿cuál fue el reto? ¿Ayunar de qué? No hablar de la gente. Ajá, poner a dieta las palabras. Ayunar de cada vez que nos sentimos que estamos criticando, poner como nuestro candado en la boquita. Espero que escuchen la enseñanza y lo pongan en práctica, porque de verdad que nos bendice más cuando, si no tenemos nada bueno que decir, es mejor no decir nada bueno. Cuando nos encontremos criticando a alguien, saben, a veces criticamos a la ligera y no sabemos qué luchas está teniendo esa persona. Uno dice, ay, mire tan antipático y mire tan antipática, y usted no sabe con qué salió de su casa y qué desierto está pasando. Entonces no seamos a la ligera. Si no tenemos nada bueno que decir, no digamos, oremos por esa persona. Amén. Calladitos nos vemos más bonitos, ¿cierto? Sí. Bueno, la enseñanza de hoy tiene que ver con ese precioso amor que Dios tiene por nosotros, porque a veces damos por sentado y se nos vuelve tan común que Dios tiene que llamar nuestra atención de muchas maneras. No olvides, no solo se trata de amor. Vamos a ver algunos casos de lo que me alcance el tiempo, pero voy a hablar de un personaje que es archiconocido, archipredicado, pero ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de este personaje? Y es el caso de la vida de Job. Su vida e historia es bien conocida y en algunos casos sorprendentes. No me voy a detener en lo que me sorprende, como fue el diálogo que tuvo Dios con Satanás. Porque cuando uno mira detenidamente ese diálogo, es sorprendente. Pero como les dije, no me voy a detener ahí. Vamos a hablar de todas esas virtudes que humanamente uno dice, este hombre no se merecía semejante tragedia. A veces uno conoce personas que uno dice, wow, pero es íntegro, es recto, y lo ve pasando unas pruebas y uno dice, wow, o hasta la misma vida de uno. Job 1, del 1 al 5, dice el título, las calamidades de Job.
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. 1. Este hombre perfecto y recto. Así lo define la Biblia. 2. Temeroso de Dios. 3. Apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 4. O sea, tenía en total 10 hijos. Bastante pobre. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Solo piensa en un solo camello. Ahora ponga 3,000 camellos. Ponga el tamaño con los solos camellos para tener 3,000 camellos. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Job se aseguraba que se purificaran, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, hacía 10 holocaustos por cada uno de sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera lo hacía todos los días. El Señor sacaba pecho por Job y se sentía orgulloso de él. Y esta es la parte de la conversación de Dios y Satanás que no entiendo mucho, porque dice, ¿no has considerado, dice Dios a Satanás, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ante los ojos de Dios, ¿cuál era el defecto de Job? Ninguno. Todo lo que habló fue cualidades de este hombre. Es aquí donde no me quiero detener, porque Dios permitió a Satanás que tocara su vida en varias áreas, que le pasaran tantas situaciones como perder a sus 10 hijos, perder todas las posesiones, perder su salud, porque dice que tenía unas dolorosas llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y dice que se rascaba con un pedazo de teja. Sé que en este lugar, de los que estamos aquí y las personas que me están viendo y luego lo van a ver, hay muchas personas que han pasado historias muy difíciles. Y yo me incluyo en ellas también, que hemos tenido que pasar. La pregunta para ustedes es, ¿Dios amaba a Job? Sí. ¿Dios sabía lo que estaba pasando a Job? ¿Dios abandonó a Job? No. Pero él, ¿cómo se sentía? De pronto abandonado, ¿cierto? Como en algunos momentos nos podemos sentir nosotros. Cuando vemos que pasa una cosa y otra cosa y otra cosa, y uno dice, Señor, yo sé que estás, pero no por eso me siento abandonado o me siento abandonada, como se podía sentir Job. Pero aunque Job no pecó con sus palabras, ni maldijo a Dios como la esposa, que fue lo único que le quedó a Job, no sabemos por qué Dios se la permitió dejarse, ¿cierto? Fue lo único que le quedó a Job de todo lo que tenía. Y las palabras de ella, yo a veces no es que la quiera disculpar, pero quiero entender un poco lo que estaba pasando con ella también. Ella era la mamá de sus 10 hijos que perdió. Y ella, cuando pasa la prueba con el esposo de que pierde todas sus posesiones, pues ella era la esposa. O sea, ellos perdieron todo, los dos. La gran diferencia entre Job y la esposa es que Job nunca ni maldijo a Dios, ni nunca peleó con Dios, pero la esposa estaba tan cargada que llegó donde su esposo y le dice, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esas fueron las palabras de la esposa de Job. Qué fuerte, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que no es pecado sentirnos mal. En el capítulo 3, en Job, dice
que rompió el silencio para maldecir el día que él había nacido. Dice, hubiera sido mejor morir. Pero no es así muchas veces también como nosotros nos sentimos cuando estamos en la mala, en la depresión, que decimos, wow, tal vez yo nunca debía haber nacido, con tanta situación con las que he tenido que pasar. Y aquí voy a hablarles de el que fue mi esposo Fernando, porque muchas veces a él le dijeron que él era como el Job de la época. Él había tenido muchos diagnósticos en su cuerpo, en su salud, tenía marcapasos, tuvo un atentado en Colombia cuando era pastor en Armenia, que le pegaron 3 tiros y lo dejaron más prácticamente lisiado. Cuando ya el último tiempo Fernando estaba en silla de ruedas, tuvo un diagnóstico de una ELA, cuando sufrió el atentado que mataron a su hermano. El hermano muere en las piernas de Fernando y él tuvo además que entregar su iglesia en Armenia, que él amaba con todo su corazón. Entonces, muchas personas le decían a Fernando que él parecía el Job de esa época. Obviamente Fernando decía, te reprendo en el nombre de Jesús, pero lo cierto es que sí había pasado muchas cosas en su vida. Y en algún momento yo he contado esto en Almuerzo con Dios, pero hay gente que me estará viendo por primera vez y otros que están por primera vez aquí. Porque cuando Fernando había sido despojado de todo, me faltó la cereza del postre. La esposa lo abandonó y se llevó a sus hijos que durante 3 años no pudo volver a ver. Esa fue la cereza del postre en la vida de él. Entonces un día cuando estaba así, o sea, lisiado, abandonado por su esposa, por sus hijos, que no tenía nada, como a veces se siente uno despojado completamente, y dice que estaba lloviendo muy fuerte en Bogotá y que él estaba parado en la ventana llorando amargamente y tuvo este diálogo con Dios. Fernando, ¿ves el edificio de enfrente? No, señor, la lluvia no me deja verlo. ¿Pero el edificio está? Sí, señor, pero no puedo verlo. ¿Pero lo ves? No, señor, la lluvia no me deja verlo. Eso es lo que te pasa en este momento en tu vida. Las lágrimas y lo que estás pasando no te deja ver que yo estoy contigo y que tengo un futuro para ti. Aunque en este momento no lo entiendas ni lo veas. No solo se trata de amor, porque el amor de Dios permanece siempre, pero también tenemos que saber, como cuando nosotros tenemos los niños pequeños, que mientras ellos están pequeños los amamos, pero tenemos que corregirlos, pero tenemos que mostrarles el camino, pero tenemos que dar una dirección. Así es Dios con nosotros en nuestra vida. No se trata solamente de amor, se trata de formar un carácter, se trata de formar una fe inamovible, de esa que tú puedas ver que aunque todo tiemble, puedas tener la certeza que el Señor está contigo. Que cuando se derrumbe todo, tú puedas decir, estoy parada sobre la roca, estoy parado sobre la roca que es Cristo. Llega ese diagnóstico que no esperabas, pasa algo con un hijo, de un momento a otro esa estabilidad que tenías tambalea, se comete una injusticia y te cambia la vida. Tomaste una mala decisión que afectó tu vida para siempre. Tu pareja te engaña, te abandona, se va. Te sacan de tu trabajo porque no hay presupuesto. ¿Cuántos nos hemos sentido así en áreas de la vida? Buena noticia para todos. Las pruebas no duran para siempre. Amén. Amén. Lo importante es si no nos olvidamos de Dios en medio de la prueba o no maldecimos contra Dios. Cuando Job perdió todo, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado
el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros podemos decir, no son las cosas materiales, no son las cosas hasta las sentimentales, es que yo sé que las licuadoras, cuando estamos en los torbellinos, es muy difícil poder decir qué es lo bueno de todo esto. ¿No nos ha pasado? Porque la palabra dice, todas las cosas ayudan a bien a los que lo amamos. Pero a veces en el torbellino uno dice, pero ¿dónde está lo bueno de todo esto? Pero como siempre digo, si la palabra lo dice, aquí hay sillita, mira. Si la palabra lo dice, es porque es así. El enemigo siempre va a querer vernos derribados. Pero ¿saben qué? Esa es una parte del round. Amén. Hay momentos en que sí, estamos derribados, pero es una parte del round. Hay otro, ¿cómo se llama? Otro, el del otro round. Hay otro, ¿cómo? Ah, sí, hay otro round. ¿Cómo se llama el otro round? Otro round. Hay otro round. Amén. Vamos caminando y aparentemente en este momento estamos abajo, pero la ruleta sigue dando la vuelta y después vamos a estar arriba. Amén. Así que si el enemigo quiere verte así, la historia no va a terminar así. ¿Qué le decimos a nosotros como les enseñé la enseñanza pasada? No es cierto, no es verdad. Esa no es mi condición final. Amén. Y así termina la historia de Job. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él en un banquete. A la familia de Job le fascinaban los banquetes, ¿no? Todos banquetes, ellos hacían banquetes todos. Y era toda la semana. Ellos tenían 7 hombres y dice que hacían banquete todos los días e invitaban a las hermanas. Toda la semana estaban en banquete. Bueno, celebraron los amigos de Job con banquete, lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Ya saben cómo hay que celebrar, ¿ok? Moneda de plata y anillo de oro, amén. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. Antes tenía 10, ahora tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la primera ella le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad, como un justo. La gran pregunta es, ¿cuál fue la nueva esposa de Job? La Biblia no menciona nada y yo tampoco puedo decir si fue la misma que tenía o el Señor se la reemplazó, pero la señora, si era la misma, pues mi respeto, ¿no? Porque ¿cuántos hijos en total? ¡Wow! Y la nueva, 14. Y uno dice, tengo 2 y ya no quiero más. Ya, fue mi chica, 14 hijos. ¡Ah! Bueno, ¿qué fue lo lindo de toda esta historia? Y aquí vengo a lo que Dios me mostraba a través de esta historia tan archiconocida. Fue despojado de todo, si es verdad. Fue muy doloroso lo que vivió. La Biblia no nos dice cuánto tiempo duró esta prueba, pero sí nos muestra un final que lleva el sello de un padre de restitución, de un padre que bendice y de un padre que cumple sus promesas. Amén. Eso lleva la historia de Job, que no se quedó en la lona y no se quedó con las llagas de por vida y no se quedó que la gente pasara y lo viera derrotado y le dijera, ay, si usted hubiera conocido a Job cuando era rico.
Sí, tuvo un momento despojado de todo, pero después Dios lo sacó adelante y Dios los puso bien arriba para que todo el mundo viera el poder de Dios. El Señor dice, no te dejaré y no, pero con fuerza, no te dejaré, no te abandonaré. La vida de Job nos da una gran enseñanza, además de no maldecir en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de los desiertos. Y yo sé que a veces hay desiertos que son largos y no sabemos cuándo terminan. La Biblia no habla de cuánto duró la prueba de Job. Pero ¿sabe cuál es la gran enseñanza para mí de la vida de Job? Es no quedarse en el pasado. Porque Job hubiera podido decir, si yo tenía los 3,000 camellos y yo tenía mis 14, 13 hijos, Dios le dio todo nuevo. Amén. Y no por eso no fue doloroso. Claro que fue doloroso. Claro que hubo una gran pérdida, no solamente emocional con todos sus hijos, sino material. Imagínense todo lo que perdió y todo le sucedió en el mismo día. No fue que las pruebas fueron llegando paulatinamente, no, fue todas las pruebas, y lean nuevamente el capítulo de Job para que se den cuenta, todas las pruebas fueron en el mismo día. Solo se salvaba uno, que era el que iba a llevarle la noticia a Job. Uno se salvaba para darle una noticia tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Así que no se olviden que Dios está ahí como lo prometió. Amén. Es más, Job, antes de que comenzara su restitución, dijo algo maravilloso. En Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque solamente cuando nosotros hemos pasado dificultades, podemos decir, yo había sabido algo de ti, pero ahora te veo de otra manera, ahora te conozco de otra manera. Job era un hombre íntegro. Job lo muestra la Biblia, que intercedía por sus hijos en su propia vida. Él amaba a Dios. Lo que nos muestra también que nosotros que amamos a Dios y creemos en Dios pasamos dificultades, ¿o no? Pero ¿dónde nos vamos a quedar? ¿Creyéndole a Dios o creyendo lo que el diablo nos quiere susurrar al oído diciendo de esta no vas a salir? Ya estás derrotado y estás caído. ¿O le vamos a creer a Dios que viene otro round más adelante donde las cosas van a cambiar? Amén. Y con Fernando fue igual, todo fue muy doloroso, la muerte de su hermano, el matrimonio que se rompió por decisión de ella, entregar la iglesia que tanto amaba. Pero ¿saben qué? Cuando él estaba llorando en esa ventana, hablando con Dios, que Dios le quería decir, ¿tú sigues creyendo que yo estoy contigo a pesar de que no me ves? A pesar de que estás llorando y te sientes despojado y que has sido perdido de todo, ¿sigues creyendo que yo estoy ahí contigo? Ese era el diálogo que Dios quería decirle a Fernando. No ves el edificio, porque las lágrimas y la desesperación no te deja verme, pero yo ya tengo planificado un futuro para ti. Amén. ¿Y cuál fue ese futuro? Que Fernando llegó a Estados Unidos, la esposa lo había abandonado, pero Dios restituyó su vida con esta esposa, maravillosa y hermosa. ¿Sí o no? Miren, yo no sé si soy más bonita o más fea, pero lo que sé fue que fui escogida por Dios para ser la esposa del pastor Fernando García, un hombre maravilloso que todo el que conoció pudo dar fe de un hombre que era conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, Dios, a veces lloramos y decimos esto, pero Dios dice, ya, yo tengo esto mejor para ti. Eso es lo que quiero que saquen y se queden en el corazón con esta enseñanza. Job fue despojado de todo, lo perdió todo, pero Dios tenía un futuro más hermoso. Dice que sus hijas eran más hermosas de toda la ciudad, de todo lo que veían. Le dio mucho más, 2 veces más, dice la palabra, 2 veces más de lo que tenía. Entonces, ¿vamos a creerle al round que estamos ahorita en la lona o vamos a creer en lo que Dios ya tiene para nosotros?
Ya eso está. Amén. Porque Dios no miente. Es más, su nombre está en juego. Y Dios no va a dejar su nombre que quede, que la gente diga, ah, mire, ese es el Dios en el que usted cree. Qué bueno cuando nos ven abajo, porque después nos van a ver arriba. Amén. Le damos un aplauso a ese Dios hermoso. Por eso no es de sabios decir que el tiempo pasado fue mejor, porque Dios está diseñando lo mejor para nosotros ahora. Amén. En el futuro. Nosotros no podemos dejar que todo esto nos embargue y nos quite y nos robe lo que de verdad Dios nos quiere entregar. Amén. Amén. Miren, cada vez que ustedes sientan, y tal vez en este momento están en ese round despojado, en ese round que no se ve nada, y tal vez han pasado 1, 2, 3, 4, 5, pero hasta que no suene la campana del Señor, usted no se rinda. Amén. Porque Dios está con nosotros. Y quiero cerrar con esto de mi propia vida. Nosotros habíamos llegado a Estados Unidos. Yo llegué con una visa de periodista. Pero esa sola me permitía estar aquí, pero trabajar para Colombia. Y cuando yo conocí del Señor, muchas veces hasta el abogado me dijo, cásese con un americano, que esa es la forma más fácil de que usted obtenga papeles. Y yo, ya cristiana, dije, no me voy a casar por papeles. Si Dios me trajo aquí y Dios me quiere aquí, Dios moverá lo que haya que mover para que yo esté en este país. Entro a trabajar a CBC La Voz, donde he estado por 25 años, y ellos me ayudan a tramitar, no me dan la plata, pero me ayudan a tramitar la H1B, que es una visa de trabajo. Entonces, nos otorgan la visa, me la dan aquí en Estados Unidos, en Miami, pero tenía un viaje pendiente a Perú con la radio. Tenía que ir a Colombia a sellar el pasaporte. Así que con mi hija llevábamos mucho tiempo sin tomar vacaciones. Yo les he contado que pasamos situaciones económicas bastante fuertes. Y yo dije, bueno, ya tenía varios amigos que habían hecho ese proceso, o sea, te sellaban la visa, pero ya tú llegabas con tu visa a Colombia y era simplemente papeles al día, sello, se va. Todo el mundo me dijo, ese trámite es rapidísimo, no tiene ningún problema. Perfecto, organicé viaje con mi hija para Colombia, dijimos, nos vamos 2 semanas, vemos a la familia, vemos a los amigos, chao. Llegamos a la embajada americana, primera cita, y empieza la prueba de Norma Pinzón. La famosa trámite facilito, una cónsul. Yo digo que Dios la perdone porque era el mismo diablo en patas ahí. 10 veces me hizo ir a la embajada. Mi viaje de 2 semanas se convirtieron en 2 meses. Mi trabajo estaba peligrando porque obviamente yo me había ido por 15 días y ya eran 2 meses que yo estaba en Colombia. La cónsul todo el tiempo decía, la embajada antes, yo ya no sé cómo será ahora, pero cuando mi época que fuimos, eran como ventanillas. Cada vez que yo me acercaba a la ventanilla, esta mujer pegaba unos gritos y me pegaba unos regaños y me decía, le voy a poner los 10 años de castigo para que usted no regrese a los Estados Unidos. Nosotras con Caroline me decía, mamá, yo no quiero quedarme aquí en Colombia, yo aquí no tengo las ayudas que necesito para mis ojos acá, yo tampoco quería estar en televisión nuevamente. Bueno, esto fue pelea con Dios. Yo le decía, pero Dios, si tú sabías lo que venía para mi vida, ¿cómo me permites viajar? Si lloré, yo no me vine por mi propio deseo, lloré. Bueno, esto fue, no les quiero decir, esta fue la linda que nos hizo la cónsul. En una de las tantas, cogió los pasaportes, nos tachó la visa de turismo,
o sea que ni siquiera ya podíamos entrar como turistas. Nos retuvo los pasaportes y era un monstruo, de verdad, era un monstruo. Llegábamos, nos citaba a las 7 de la mañana y nos atendía a las 3 de la tarde. 10 veces estuvimos en la embajada. O sea, era una prueba de verdad de decir qué va a ser de nosotros. Yo había perdido mi casa aquí, allá en Miami. De verdad que ese es otro pedacito de mi testimonio. Había perdido mi casa, nos habíamos mudado a un apartamento, acabábamos de mudarnos, así que el apartamento estaba lleno de cajas. Pero esta mujer era, la voy a descubrir, usted trabajó en Estados Unidos, mejor dicho, le voy a poner los 10 años y bueno. Pero ¿qué pasó con eso? Amigas que estaban aquí en Estados Unidos convocamos a un ayuno y empezamos a orar y a ayunar. Y el día que termina el ayuno, Dios me da esta palabra en Sofonías 3, 14, 18. Lanza gritos de alegría, hija de Sión. Da gritos de victoria, Israel. O sea, Norma, da gritos de victoria, Norma. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor te ha levantado el castigo. Ha puesto en retirada a tus enemigos. O sea, ahí yo vi a la cónsul. El Señor Rey de Israel está en medio de ti, nunca más temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Se gozará sobre ti con alegría, esa es Reina Valera, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios canta sobre nosotros en los momentos de prueba. Tú no lo escuchas, porque las lágrimas y tus pensamientos no lo dejan escuchar. Pero en el momento que estamos pasando la prueba, Dios está cantando sobre nuestro oído. Esto va a pasar. Yo estoy contigo. No te dejaré. No te abandonaré. No me estás viendo ahorita, pero yo estoy aquí. Como en los días de fiesta, yo te libraré de la tristeza. Él no nos quiere tristes. Y aquí supe que el Señor nos volvería a traer a Estados Unidos. Versículo 20. En aquel tiempo yo los traeré. Yo los reuniré. Daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restaure ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho el Señor. ¿Saben qué pasó? Que antes de que el Señor me diera esta palabra, yo había estado ya ayunando y le dije a Dios, ya de verdad, después de haber llorado, peleado, de todo, le dije, Dios, de corazón te digo, si tú quieres que me quede en Colombia, me quedo en Colombia. Si tú me necesitas en Colombia, me quedo en Colombia. Eso era lo que Dios quería escuchar de mí. Eso fue lo que Dios quería ver de los labios de Job, que iba a salir. Porque eso fue lo que el diablo lo retó. El diablo le dijo, ay sí, pues él te bendice porque todo le va bien. Si tiene su favor. Lean Job, eso le dice. Si todo le va bien, si usted lo cuida todo el tiempo, ¿cómo va a renegar sobre usted? Pero quítele las cosas. Y después que le quita todo, Dios le dice, él no ha pecado contra mí. Y le dice, sí, porque no se ha enfermado. Y le mandó las llagas. Pero miren, Dios espera de nosotros qué es lo que va a pasar mientras está pasando la prueba. ¿Dónde está? ¿En qué round? Porque ¿sabes qué? Lo más seguro es que si nosotros estamos renegando, va otro round más. Y va otro round más. Hasta que nosotros soltamos y decimos, Señor, de verdad, como se lo dije yo, lo que quieras. ¿Me quieres en Colombia? Aquí me quedo. Al otro día, Dios no me deja mentir, me llamó la misma cónsul, la que me citó 10 veces, la que me humilló, a decirme, señora Pinzón, puede venir a recoger sus pasaportes. Y yo con la voz temblorosa le dije, ¿con la visa? Me dijo, por supuesto, señora Pinzón.
me sellaron los pasaportes y regresamos a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver a esos hijos que tanto dicen que lo aman, a esos hijos que tanto dicen que le creen, cuando todas las cosas están bien, cuando todo está tranquilito, cuando todo está en orden. Pero cuando no, ¿qué pasa? Ahí fue probado Job, ahí fue probada Norma en una de tantas pruebas que he tenido, pero ahí fue probada Norma también en mi obediencia. Y vuelvo y les comparto con el versículo que comencé, y con eso termino. Oseas 2, 14, 23. Por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. A veces nos tiene el Señor que llevar al desierto, porque ahí el oído está más sensible. Porque ahí ya no es la altivez de lo que tengo y lo que era, sino estoy 100% dependiente de ti. Por eso ahora voy a seducirla. En los momentos más oscuros, el Señor viene con su gozo, su amor y su cántico. Por eso nos seduce. Me la llevaré al desierto para que me busque y me escuche. Allí le devolveré sus viñedos. Empieza el plan de restitución de Dios para tu vida. Y convertiré el valle de la desgracia. Allí entenderá que separado de mí nada puede hacer. En el paso de la esperanza le recordaré mis promesas una vez más. En ese desierto. Y volveremos al plan original, al diseño que ya tenía para su vida y con mi propósito. La obediencia es la restitución y se los he enseñado aquí. Ese es el abecedario del cristiano. Obedece. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no se trata solamente de amor, que sabemos que nos amas con amor eterno. Se trata de toda una relación de nosotros contigo, Señor. De todo lo que de verdad hay en nuestro corazón hacia ti. De ese carácter, Señor. De esa fe, Señor. De eso que tú, Señor, quieres ver en nosotros. Yo te pido, Padre Santo, que esta palabra quede sellada en los corazones. Que no nos quedemos en lo que yo fui, en lo que yo tenía, en lo que yo hice. Señor, porque tú estás preparando algo completamente nuevo para nosotros. O puede ser que restituyas, Señor, lo nuevo como lo hiciste, Señor, en la vida de mi esposo. Que en ese momento lo restituiste y también le permitiste volver a pastorear en otro país. Señor, yo no sé tú qué tienes para cada uno de nosotros, pero lo que sí sé es que tienes lo mejor para nosotros. Porque tú tienes esos planes de bienestar para nuestra vida. Yo te pido, Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón, Señor. Que no tengas que llevarnos, Señor, hasta un extremo para que te podamos buscar y entender que tú estás en medio de todo, lo que entendemos y no entendemos, lo que vemos y no vemos. Porque si alguien nos ama, eres tú. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén.